Había una sala llena de periodistas, cámaras parpadeantes y un hombre al borde del abismo. Andrés Villanueva, CEO de Grupo Meridian, una de las empresas más influyentes de América Latina, estaba sentado frente a un jurado que ya había decidido su destino antes de que él abriera la boca. 42 años de trabajo, de sacrificio, de madrugadas sin dormir y de apuestas que nadie más se atrevió a hacer, todo iba a desaparecer en cuestión de minutos. Nadie creía en él, ni siquiera su propio abogado parecía convencido. Y sin embargo, en ese mismo momento, en una pequeña cafetería a 3 kilómetros del tribunal, una mujer llamada Rosa estaba a punto de cambiar el curso de toda esa historia. Rosa Mendoza tenía 46 años, cabello negro con algunas hebras de plata que no intentaba esconder, y una memoria que los médicos describían como extraordinaria. Desde niña recordaba con precisión quirúrgica cada rostro que había visto, cada conversación que había escuchado, cada detalle que sus ojos habían capturado. Era una condición que los especialistas llamaban memoria altamente superior autobiográfica, pero Rosa simplemente la llamaba su cruz. Porque recordar todo no significa vivir bien. Significa cargar con cada palabra que te hirió, con cada promesa que se rompió, con cada momento que quisieras olvidar y no puedes. Rosa llevaba 21 años trabajando como mesera en el Café del Centro, un lugar modesto con mesas de madera desgastada y olor a pan recién horneado. No era el trabajo que había soñado de joven cuando estudiaba literatura en la universidad antes de que la enfermedad de su madre lo cambiara todo. Pero era su mundo. Y en ese mundo, Rosa lo observaba todo. El caso contra Andrés Villanueva había comenzado 18 meses atrás. Se le acusaba de haber desviado fondos millonarios de inversionistas, de haber firmado documentos fraudulentos durante una reunión clave celebrada el 14 de marzo del año anterior, y de haber destruido evidencia para ocultar sus crímenes. La acusación era sólida. Los documentos parecían reales. Los testigos del fiscal juraban haberlo visto. Los medios ya lo habían condenado. Titulares como "El lobo de las finanzas cae" o "El fraude que sacudió una nación" llenaban las pantallas cada mañana. Su esposa lo había dejado. Sus socios tomaron distancia. Hasta sus hijos evitaban responder llamadas. Andrés Villanueva estaba completamente solo, y lo peor era que él sabía, en lo más profundo de su ser, que era inocente. La mañana del 14 de marzo, fecha central del crimen que se le imputaba, Andrés no había estado en la oficina. No había firmado ningún documento. Había salido temprano, angustiado, porque esa mañana había recibido una llamada desde el hospital. Su hijo menor, Daniel, de apenas 8 años, había sido internado de urgencias por una crisis de asma severa. Andrés había corrido al hospital, había pasado horas en ese pasillo frío y blanco sin soltar la mano de su pequeño. Pero alguien, una persona dentro de su propia empresa, había falsificado su firma y orquestado el fraude ese mismo día, aprovechando su ausencia. Y cuando Andrés quiso demostrarlo, los registros del hospital habían desaparecido misteriosamente del sistema. Los registros de seguridad del edificio donde supuestamente firmó esos documentos habían sido alterados. Era como si alguien hubiera borrado meticulosamente cada rastro de su coartada. Su abogado, un hombre cansado que aceptó el caso por lástima más que por convicción, le dijo 3 días antes del juicio que preparara a sus hijos para lo peor. Que la evidencia en su contra era demasiado convincente. Que sin una prueba irrefutable de dónde estuvo esa mañana, no había nada que hacer. Andrés esa noche lloró por primera vez en décadas. No lloró por el dinero, ni por la empresa, ni por el nombre que tardaría generaciones en limpiar. Lloró porque pensó en Daniel, en que su hijo crecería creyendo que su padre era un ladrón. Y eso era lo único que de verdad le rompía el alma. Lo que nadie sabía era que esa mañana del 14 de marzo, antes de llegar al hospital, Andrés había entrado al Café del Centro. Había pedido un café negro y un vaso de agua, había llamado al médico desde esa mesa, había llorado en silencio entre la gente sin que nadie lo reconociera del todo, vestido con ropa informal y con el terror dibujado en el rostro. Había dejado una propina generosa y se había marchado corriendo. Un momento de 15 minutos que nadie recordaría. Nadie excepto Rosa. Rosa había visto esa mañana en sus noticias los reportes sobre el caso cuando ya el juicio llevaba semanas. Vio la foto de Andrés Villanueva en la pantalla del televisor que colgaba en la pared del café, y algo en su interior se detuvo por completo. Ese rostro, esos ojos,
Esa expresión de un hombre destrozado que intenta mantener la dignidad. Ella lo había visto. Ella recordaba exactamente cómo había llegado, a qué hora, qué pidió, cómo temblaban sus manos mientras sostenía el teléfono, y las palabras que escuchó sin querer cuando él decía por favor, dígame que mi hijo va a estar bien. Rosa cerró los ojos y lo vio todo de nuevo con una claridad que asustaba. Era él, sin ninguna duda. Estaba en su café esa mañana. Esa noche Rosa no durmió. Se preguntó si debía hablar, si alguien le creería a una mesera de barrio contra los abogados más poderosos del país. Se preguntó si su testimonio valdría algo, si la harían quedar como una mentirosa, si la presionarían para que se retractara. Tenía miedo, pero tenía algo más grande que el miedo, tenía la certeza de saber la verdad. Y recordaba, con una precisión que ningún abogado podría refutar, cada segundo de ese momento. Al día siguiente, Rosa llamó al juzgado. Le dijeron que era demasiado tarde para nuevos testimonios. Llamó a un periódico que la transfirió 3 veces antes de colgarle. Llamó a la oficina del abogado de Andrés, donde una secretaria le dijo que anotaría su mensaje. Rosa sabía cómo funcionaba el mundo cuando eres alguien sin poder. Así que hizo lo único que podía hacer, fue personalmente. Se presentó en el despacho del abogado con su delantal todavía puesto, oliendo a café y a pan, y dijo con una voz tranquila pero firme que tenía información que podía cambiar el resultado del juicio. Que había visto al acusado esa mañana. Que lo recordaba todo. Lo que siguió fue una batalla. El abogado, sorprendido y escéptico, la sometió a 2 horas de preguntas intentando encontrar contradicciones. No las encontró. Rosa describió el color de la camisa de Andrés, el modelo de su teléfono, las palabras exactas de la llamada, la hora marcada en el reloj de pared del café que siempre llevaba 5 minutos de atraso, la canción que sonaba en la radio, el nombre de la otra mesera que estaba esa mañana. Cada detalle era verificable, cada detalle resistió el escrutinio. Y cuando el abogado llamó a la otra mesera para corroborar, ella lo confirmó todo. Sí, ella también lo recordaba vagamente. Un hombre angustiado, llorando en la mesa del rincón. El testimonio de Rosa llegó al juicio en el último momento posible, como una luz que entra por la única ventana que quedaba abierta. La defensa solicitó una audiencia extraordinaria. El fiscal se opuso con furia. Pero el juez, un hombre viejo que había visto suficientes injusticias en su vida para reconocer cuando la verdad tocaba a la puerta, concedió la sesión. Rosa entró a esa sala con su ropa sencilla y su memoria extraordinaria, se sentó frente al jurado, y contó todo. Sin titubear, sin exagerar, con la serenidad de quien simplemente está diciendo lo que vio. La defensa comprobó los registros de llamadas telefónicas que confirmaban la llamada al hospital. Encontraron las grabaciones de las cámaras externas del café que habían sido ignoradas durante la investigación. Todo encajó, y 3 días después, Andrés Villanueva fue declarado inocente. El verdadero responsable, su exdirector financiero, fue arrestado semanas más tarde. Andrés buscó a Rosa personalmente para darle las gracias. Se presentó en el café, sin cámaras ni protocolo, se sentó en la misma mesa del rincón y pidió un café negro. Cuando Rosa se lo trajo, él le tomó la mano con los ojos llenos de lágrimas y le dijo que ella no solo le había devuelto su libertad sino también a sus hijos, porque esa noche Daniel lo llamó por primera vez en meses. Rosa simplemente sonrió y respondió que ella solo había dicho lo que recordaba. Que eso era todo, pero ambos sabían que ese todo lo era absolutamente todo. Hay momentos en la vida en los que el destino de una persona completa descansa sobre un acto ordinario de alguien que simplemente decidió no mirar hacia otro lado. Rosa no era jueza ni abogada ni periodista. Era una mujer que había renunciado a sus sueños para cuidar a su madre, que trabajaba largas horas por un salario modesto, que cargaba con el peso de una memoria que no siempre era un regalo. Pero en el momento correcto, en el lugar correcto, tuvo el coraje de usar lo que tenía. Y eso cambió una vida. Quizás 2, quizás muchas más. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste aunque sea por un instante que la justicia y la bondad todavía existen en este mundo, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like a este vídeo para que más personas puedan escuchar esta historia. Suscríbete al canal porque aquí cada semana encontrarás relatos que te van a recordar que incluso en los días más oscuros, alguien puede entrar a tu vida con un café en la mano y cambiar el rumbo de todo. No subestimes nunca el valor de lo que recuerdas, de lo que ves, de lo que eres.